Buenas noches, docente. Mi nombre es Silvester Chávez y en esta oportunidad continuaremos con el trabajo colaborativo del PA2 sobre modelado predictivo de fallos en motores industriales mediante análisis estadístico de condiciones operativas y ambientales, ¿no? Y hoy nos enfocaremos en el contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones y que es una técnica fundamental para evaluar si hay una variación significativa en la proporción de fallos entre dos grupos de motores o todo en general, ¿no? Entonces, podemos decir que la hipótesis de investigación, eh, que es el parámetro de interés, ¿no? Es la diferencia en la proporción de motores que presentan fallos entre dos grupos, como podemos tener, por decirte, el modelo M100X y tomar así otros modelos, ¿no? Y en este caso, la hipótesis de investigación se refiere a si la proporción de motores con fallos en el modelo M100X es diferente de la proporción de motores con fallos en otra categoría, ¿no? O en la población general, o en un número general de motores. Entonces, podemos decir que la hipótesis nula no existe, ¿no? Diferencia en la proporción de motores con fallos entre el modelo M100X y otro grupo de motores. En la hipótesis alternativa, existe una diferencia en la proporción de motores con fallos entre el modelo M100X y otro grupo de motores. Entonces, tenemos muestras independientes, una variable dicotómica que divide la muestra en dos grupos. También tenemos una variable cuantitativa para comparar, ¿no? Entonces, la proporción de motores con condición normal cuya temperatura es mayor a 80 grados es menor a la proporción de motores con condición no normal cuya temperatura también es mayor a 80 grados, ¿no? Donde podemos ver ahí para hallar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Donde predomina la hipótesis alternativa. En la región crítica tenemos ahí un gráfico donde podemos ver que la hipótesis nula que no es rechazado, ¿no? Con un 0,95%. La región crítica también se encuentra en los extremos de la distribución, dado que se trata de una prueba de dos equipos, ¿no? De dos o más. Usamos un nivel significativo del 5% para este contraste. Elección del estadístico de prueba, ahí tenemos la fórmula para poder sacar la proporción global de motores con fallos, ¿no? Entonces podemos ver, según la fórmula, dividimos 0,913 menos uno entre la raíz de 0,009 más cero, ¿no? Que nos da un resultado de menos 2,9, como podemos observar. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Con un 0,05% de probabilidad. Voy a dar pase a mi compañero para que continúe. Seguidamente tenemos la toma de decisión y conclusión. La decisión no rechazamos la hipótesis nula, lo que nos indica que las varianzas son significativamente diferentes. La probabilidad de no rechazo de la hipótesis nula es del 0,05. En conclusión, se concluye que no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de 0,05, lo que significa que no hay diferencia significativa en la vibración entre dos grupos de motores. Los valores numéricos y los gráficos muestran los detalles de análisis como los tamaños de muestra, los estadísticos de prueba y los niveles de significancia. Por lo tanto, no hay diferencia estadísticamente significativas entre ellos. En conclusión, con un 95% de confianza, la muestra nos indica que la hipótesis de investigación no se cumple. Los motores de tipo A tienen no mayor varianza de vibración que los motores tipo B. Contraste de hipótesis para las diferencias de medias. Hipótesis de investigación.
Queremos investigar si hay una diferencia significativa entre los medios de temperatura o vibración entre los motores M100X por el grupo de motores. Muestra independientes. La variable dicotómica, variable cuantitativa a comparar y el porcentaje de promedios de humedad en los motores a condición no normal. Esa mayor. El porcentaje promedio de humedad de los motores es condición normal, ¿no? Tenemos la región crítica. La hipótesis nula. No hay diferencia significativa entre las medias de temperatura o vibración en los dos grupos de motores. Hipótesis alternativa. Si hay una diferencia significativa entre las medias. En este gráfico podemos ver o apreciar el rechazo, ¿no? Del 0,0299 y que es mayor, ¿no? Y el menor tenemos de un rechazo mínimo. Entonces, tenemos la fórmula, que es N1 paréntesis N2 menos uno. Y hacemos la siguiente operación, ¿no? Multiplicamos 5 por 91 por 0,417 sobre 92,4 por 17,25, lo que nos da como resultado eh, el- lo que se indica, ¿no? En el gráfico. Y nos da como resultado 0,0299. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nulo con probabilidad de 0,05. Toma de decisión y conclusión. Decisión. No se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad del 0,95. Conclusión. Con un 95% de confianza, la muestra indica que la hipótesis de investigación se cumple es mayor al porcentaje al promedio de humedad de los motores en condición normal. En conclusión, se concluye que una probabilidad del 95% las características o parámetros de esta que se está analizando en población se cumple, por lo que la evidencia proporcionada por los datos de la muestra es compatible con las hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es que no hay suficiente evidencia para afirmar que la hipótesis alternativa es cierta. Esto sugiere que el porcentaje promedio de humedad de las muestras es condición normal. Hipótesis de investigación. El porcentaje promedio de humedad de los motores es condición no normal, es mayor al porcentaje del promedio de humedad de los motores en condición normal. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, aquí se muestra lo que es la región crítica. En hipótesis nula, no hay diferencia significativa entre las medias de temperatura, en este caso la vibración, se podría decir, de los dos grupos de motores. Esa es una hipótesis nula. Y en la hipótesis alternativa, puede haber la más mínima o una muy gran diferencia entre las dos medidas. Como podemos ver el gráfico, en lo que nos estamos basando nosotros es un rechazo básicamente mínimo. Por eso es que nos estamos apoyando más en lo que es la probabilidad nula de 0,05. En la toma de decisiones y conclusión acerca de estos datos que estamos promediando nosotros, la decisión no se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad del 0,95. Con un 95% de confianza, la muestra indica que la hipótesis de investigación se cumple. Es mayor al porcentaje promedio de humedad de los motores en condiciones normales. Se concluye que con una probabilidad del 95, la característica o el parámetro que se está analizando de estos motores se cumple. Lo que la evidencia proporciona por los datos es muestra compatible de que la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es que no hay suficiente evidencia para afirmar, como había comentado mi compañero anteriormente, la hipótesis alternativa es cierta. Eso sugiere que el porcentaje promedio de humedad entre las muestras es de condición normal es mayor al porcentaje que se está analizando. Se puede decir entonces que los resultados estadísticos respaldan la hipótesis nula y no permiten rechazarla con un 95% de confianza. Al aplicar una hipótesis de investigación, el porcentaje promedio de humedad de los motores en condición normal no es mayor al porcentaje promedio de humedad con los motores en condición normal. Aquí podemos ver una segunda región crítica donde el rechazo sigue siendo de 0,05, hipótesis nula, pero al final cambia cuando nosotros aplicamos la prueba de estadística con nuevos datos,
cambia a 4.63. Como podemos ver, la fórmula estadística de prueba aquí que estamos mostrando y los datos que hemos usado para poder eh, dar a conocer la nueva gráfica. En conclusión, la decisión sería que se rechaza la hipótesis nula con el 0.05 de probabilidad. En una conclusión, con un 95% de confianza, la muestra indica que la hipótesis de investigación se cumple. Es mayor al porcentaje promedio de humedad con los motores en condiciones normales. Se concluye que se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad del 0.05, lo que significa que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Los valores numéricos y los gráficos muestran los detalles del análisis, como los tamaños de muestra, los estadísticos de prueba y niveles de significancia. La imagen no presenta un estudio comparativo de la humedad entre motores en condición no normales y una condición normal, por lo que se puede decir que existe mucha diferencia y es casi improbable decir que si es o blanco o negro, o sea, un sí o un no, o es uno o es cero. Las variables son demasiado amplias. Gracias.